mis hermanos? El Señor les bendiga. Feliz domingo. Bienvenidos a su programa Palabra de Vida. De antemano, gracias por su apoyo. Abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 18, y manténgalo abierto porque vamos a ver el capítulo 19 y capítulo 20. Son capítulos pequeños que ya anteriormente habíamos estudiado. Lleva por título David extiende sus dominios. Para eso vamos a leer nuestros versos de partida como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar sus dominios junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjaretó David los caballos de todos los carros, excepto los 100 carros que dejó. Oremos en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado, bendecido y admirado sea tu nombre, Señor del cielo, en toda la tierra. Aquí estamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor del cielo, pidiéndote también en esta mañana, amado Dios, que nos ayudes a ensanchar nuestro territorio espiritual, maravilloso Dios. Hay guerras, Señor amado, que ganar, Señor del cielo, hay territorio que conquistar, maravilloso Dios. Pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, Señor del cielo, ponga en cada uno de nosotros la armadura de Dios, precioso Rey de Reyes, para resistir en el día malo, maravilloso Dios. Gracias porque tenemos la espada de la fe, tu palabra, que nos ayuda, Señor del cielo, a contrarrestar las acechanzas del enemigo. Espíritu Santo, te entregamos el tiempo en esta hora. Por favor, Señor mío y Dios mío, ayúdanos a desglosar estos capítulos y aprender más, Señor del cielo, de ti y de tu poderío. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Leemos en el comienzo de este verso, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Después de que David le hubiere comunicado al profeta Natán de su deseo de construirle casa al Señor, y que recibiera una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia era que David no le podía construir casa al Señor a causa de su pasado. Había mucha sangre en sus manos. La buena noticia era que el Señor le construiría casa a él. No solamente le dio esa promesa, sino que también aquel día le confirmó su reino. Le prometió que de él haría una dinastía, que no haría falta un varón de su simiente que se sentara en el trono. Y no solamente eso, sino que David comprendió que de él vendría el Mesías. David se encontraba sobreabrumado ante tan grande noticia que recibió aquel día. Gloria al Señor. Dios le dijo: aún después de que tú hayas dormido con tus padres, no faltará uno que se siente en tu trono. Y sabemos que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, viene del linaje de David. Dios guardó su promesa a este siervo. Leímos que David lo interpretó correctamente. Los profetas del Nuevo Testamento, tanto como del Antiguo Testamento, hablan, ¿verdad?, o comentan de que lo que entendió ese día David era lo correcto. El Mesías vendría de su simiente, y así lo fue, gloria al Señor. Leemos el verso 1 que dice: después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Gat era una de las ciudades de los filisteos. Era una ciudad
amurallada, por tanto no era tan fácil tomarla. Sin embargo, el ejército de David tomó esta ciudad, y esto es para que miremos el calibre que tenía a este punto el ejército de David, compuesto de hombres, de agallas que no tenían miedo a enfrentarse al enemigo, y esto ocasionó que fueran tomando territorio. Por eso el título es David extiende sus dominios, fue dominando sobre sus enemigos. Ahora, esto, ¿verdad? David está terminando las últimas batallas. Vamos a mirar 3 enemigos de los que se habían levantado contra David. Uno de ellos eran los filisteos, los moabitas y los sirios, a los cuales David va a derrotar en estas 3 guerras, y son las últimas guerras antes de sentarse en su trono y experimentar la paz que solamente el Señor puede dar. Aún había guerras que conquistar. Y también derrotó a Moab y a los moabitas fueron siervos de David trayéndole presentes. Los moabitas, como hemos dicho anteriormente, eran descendientes de Esaú. En otras palabras, eran familiares. Sin embargo, siempre hubo esa rencilla entre Moab y los israelitas. Y cuando el rey vencía a una nación, pues tenían que pagarle tributo. En esta ocasión David los venció, y los moabitas se hicieron tributarios, venían a traerle regalos, algunos voluntariamente y otros por obligación, pero le servían a David. Ahora, en 2 de Samuel se nos dice que verso 2 dice, también derrotó a Moab y a los moabitas. En el verso 2 de Samuel se nos dice que los midió con cordel, capítulo 8. Y esto nos habla del momento en el cual David se hizo cruel con sus adversarios o con sus enemigos. Dice que él los medía con cordel, y lo que los comentaristas dicen que esta frase quiere decir es que los ponía en 2 líneas. La primera línea era de aquellos a los cuales los iba a dejar vivir. O sea, viendo tal vez su apariencia o su estatura, los dejaba vivir, pero a los más débiles, pues los ponía en su estómago y los mataban. De esto es lo que Dios se refiere, que había mucha sangre en las manos de David. Ahora, se dice en el libro de Midrash, que es una recopilación de los escritos hebreos, que cuando David ascendió al poder, el rey de Moab mandó matar a sus padres. Recordamos que cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, sacó a su madre y a su padre y los llevó a la tierra de Moab. Su abuela Ruth era moabita, él sintió que podía ir a esconder a sus padres en esta tierra, y los llevó y los dejó ahí. Mientras que David anduvo por el desierto huyendo de Saúl. Pero cuando el rey de Moab, según estos escritos, escuchó que David había sido puesto como rey, mandó matar a sus padres. Es de aquí que también David pues despertó cierto rencor contra los moabitas, y cuando dominó sobre ellos, pues mató un gran número de ellos. Asimismo derrotó David a Hadar-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar sus dominios junto al río Éufrates, y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjaretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Este Hadar-ezer iba hacia el río Éufrates para asegurar su territorio, o sea, iba para conquistar esta área. Sin embargo, David o su ejército lo interceptó en el camino y le quitó un gran botín, ¿verdad?, al obtener
la victoria. Y le tomó David 1000 carros, esto es muchísimo, cada carro jalado con sus caballos, 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjaretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viendo los sirios de Damasco en ayuda de viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadar-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000. Aquí se hizo una guerra entre 3 de ellos. Sin embargo, el Señor le dio la victoria a David. Dice: asimismo derrotó David a Hadar-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. David no andaba buscando pelear con ellos, sino que era necesario defender el área del Éufrates. David expande su territorio en gran manera, y asimismo va despojándolos de un gran botín. Dice: tomó David de ellos 1600 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Eso ya se lo había leído, gloria al Señor. Dice: tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadar-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibhat, de Cun, ciudades de Hadar-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Ahora David comienza a acumular los materiales para la construcción del templo. Recordamos que el Señor le prohibió, no le permitió que él le construyera templo al Señor. Sin embargo, Dios no le prohibió que recolectara, acumulara los materiales para la construcción del templo. Para David era una gran victoria traer este botín de oro, de plata y de bronce, que más adelante vamos a mirar a Salomón usarlo para hacer el mar de bronce, o la alberca en la cual los sacerdotes venían a purificarse antes de ofrecer sacrificio al Señor. Dice: y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadar-ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, el rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadar-ezer y haberlo vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadar-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Cada victoria se llevaba una gran cantidad de materiales preciosos para la construcción del templo. Obviamente Hadar-ezer era uno de los reyes que hostigaba a todos los vecinos de alrededor. Por tanto, este Toi, rey de Hamat, fue beneficiado con la victoria que David había obtenido. Ellos también comenzaron a experimentar la paz a causa de las victorias de David, y para congraciarse con ellos, porque de cualquier manera sabían que el ejército de David era superior y mucho más poderoso que el ejército que ellos tenían. Escogieron, en vez de pelear contra David, congraciarse con él, felicitarlo por haber quitado a este ejército de Hadar-ezer que los hostigaba a ellos. Gloria al Señor. Ahora, estos eran regalos voluntarios que las naciones vecinas traían, sin contar todos los regalos que eran obtenidos como botín. Dice: además de esto, Abishai, hijo de Sarvia, destrozó en el valle de Sal a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y tomó los edomitas, fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. 2 veces en este capítulo nos dice la razón de el poder y de la grandeza de David era porque Dios estaba con él.
Podemos decir que la prosperidad, el poder viene del sometimiento a el Dios verdadero, gloria al Señor. Luego nos menciona los oficiales de David, dice, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo el pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Sodoc, hijo de Agitof, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sabsa, secretario, el secretario de Estado, y Benaía, hijo de Joaida, estaba sobre los cereteos y peleteos. Estos hablamos anteriormente, eran guardaespaldas de David. Y si los hijos de David eran príncipes cerca del rey. Ahora miramos el reino de David en completa organización y han llegado a la cúpula del éxito. No hay ejército que pueda ponerse al nivel de ellos. Han conquistado todo el territorio de alrededor y van a comenzar a experimentar la paz y la prosperidad y la bendición de Dios. Miramos a su administración aquí trabajando en orden y miramos aquí un verso favorable para David dice y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. No era ventajoso con su pueblo. Claro que contra sus enemigos era un hombre recio y sanguinario, pero la nación no podía señalarlo de ventajoso o abusivo. Reinaba conforme a la ley de Jehová, conforme al temor de Dios. Esto es importantísimo, ¿verdad? No está aquí abusando de su poder. En sí, en este tiempo, en esta era en la cual David alcanzó la cúpula del éxito, del poder y de la prosperidad, es un sombra de lo que habrá de venir. El reino milenial, donde nuestro Señor Jesucristo será el Rey de toda la tierra, también reinará en equidad y en justicia y con vara de hierro, dice su palabra, y así estaremos con Cristo por la eternidad, en la gloria eterna. Y este es el futuro de los hijos de Dios. Aún nos aguardan muchas cosas, ¿verdad? Ahora podemos estar teniendo ciertas batallas, pero las aflicciones de estos tiempos no se comparan con la gloria que nos aguarda con nuestro Señor Jesucristo. Ahora capítulo 19 dice, y después de estas cosas aconteció que murió Nahash, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, manifestaré misericordia con Jaún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolaran de la muerte de su padre, pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes, dice, de los hijos de Amón dijeron a Jaún, a tu parecer, honra a tu padre que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Esta es una buena costumbre que aún se practica en nuestros días cuando muere un rey o un presidente o un dignatario en otros países. La administración, el presidente envía a un embajador para llevar el pésame, para traer palabras de consuelo a la familia del que murió. David hizo lo mismo. Este rey que había muerto, Nahash, era amigo de David, por lo cual él sintió, mi amigo ha muerto, ahora yo voy a mandar mis respetos y mis condolencias a su hijo,
Hanún, y envió a estos embajadores con palabras de consuelo, dice aquí el texto. Estos príncipes, dice aquí, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Nahum: ¿tú crees que ellos vinieron para honrarte? Estos no están aquí para honrarte, estos no son embajadores, estos son espías que han venido a reconocer la tierra para venir y tomarte por presa. Obviamente habían escuchado el poder de David, que estaba conquistando todos estos lugares. Por tanto, ¿verdad?, metieron esa cizaña en el hijo del rey, de nombre Hanún, gloria al Señor. Dice, entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó. Dejó, ¿verdad?, que la cizaña que habían metido en su corazón diera su fruto, y en vez de agradecerles por su visita, los humilló, los rapó. Según los comentaristas, lo que le hicieron a estos siervos de David fue cortarles la barba por la mitad, o sea, no de larga, sino que les rasuraron la mitad de la cara y les dejaron la barba en la otra mitad de la cara. Esto era para ridiculizarlos, burlarse de ellos y escarnecerlos, en pocas palabras. Y sabemos, ¿verdad?, que en la cultura hebrea la barba es importante en la apariencia de los hombres, es casi su firma, ¿verdad? La barba es algo importante para ellos. Dice, y les cortó, aparte de la barba, cortárselas por la mitad, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Después de desfigurarles la cara con la mitad de la barba, no duda que la gente de alrededor hizo escarnio de ellos. Les cortó sus túnicas hasta la mitad. Esto es extremadamente deshonroso para esta cultura, mostrar el trasero, o la palabra correcta que encontramos aquí, las nalgas. Y hay partes de nuestro cuerpo que no traen deshonra, ¿verdad? Si usted enseña de las rodillas hacia abajo o de las manos, no trae deshonra, pero hay partes privadas que sí traen deshonra, y en un hombre mostrar el trasero es una terrible deshonra. Ahora, lo de la barba pues tenía remedio, lo de la falda pues también tenía remedio, pero la vergüenza, ¿verdad?, ya los habían hecho pasarla, ¿verdad? Pero vamos a mirar, como dice el dicho, el que ríe al último ríe mejor. Aunque David no buscó venganza, este rey Hanún buscó pleito contra David. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados, muy avergonzados. El rey mandó que les dieran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba. Dice, estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Se le comentó a David lo que había hecho este hombre. En vez de agradecer la visita, los había humillado. Pero lo bueno que todo esto tenía solución. David les dijo que se quedaran en Jericó, gastos pagados, vacaciones pagadas, hasta que les creciera la barba, 1 mes o 2, y después pudieran regresar de nuevo a sus familias, a su nación, con su cara en alto. Gloria al Señor. Verso 6 dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballos de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros
y al rey de Maca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Aquí se puede aplicar el proverbio que decía mi madre, ¿verdad? Están llorando antes de que les peguen. David ni en cuenta todavía estaba pensando en hacerles problema a causa de esa humillación. Sin embargo, ellos ya están contratando a las últimas naciones que quedan en pie para venir y pelear contra David. Oyendo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Como dije, David no estaba atacando a este punto, él solamente va a ir a defenderse, pero sabemos que todo esto era a propósito de Dios. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, los habían rodeado, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abishai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que yo te ayudaré. Cuando Jehová vio los planes que tenían estas naciones para venir en contra de ellos, dividió el ejército en dos, le dio una parte a su hermano Abishai y lo envió a pelear contra Moab. Sin embargo, él se enfrentó a los de Siria, a los amonitas contra los sirios, y se dividieron y se pusieron de acuerdo. Si tú ves que estamos perdiendo la batalla, date la vuelta y ayúdanos a pelear, y viceversa, gloria al Señor. Dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Lo único que podemos hacer a este tiempo es poner todo nuestro esfuerzo. Hay un dicho que dice: tú haz tu parte y el Señor va a hacer la suya. Y hay otro dicho que dice: el que hace lo que puede no está obligado a hacer más. Aquí, en lo que se trata de la batalla, hay que poner todo nuestro esfuerzo. Esfuércense y esforcémonos. Se está tratando de la libertad de la nación de Israel, de sus familias y de su bienestar futuro. Aquí no se podían poner perezosos, tenían que dar su 100% para pelear, y claro que el Señor estaba con ellos, gloria al Señor. Ahora hay cosas por las cuales no nos tenemos que esforzar. Nadie te tiene que decir cuando se trata de comer: esfuérzate. No, tú tienes que esforzarte solo, ¿verdad? Hay que levantarse y hay que hacer sus huevitos y llevárselo a la boca. También para eso hay que esforzarse, pero nadie te tiene que animar. Para la guerra tienes que animarte. Ahora, nuestra batalla no es física, nuestra batalla es espiritual, y tenemos que estar siempre a la defensiva en el nombre de Cristo Jesús. Dice: entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abishai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén, y viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadar-ezer. Y no aprendieron su lección. Vamos a mirar que vuelven a reagruparse, se vuelven a componer para volver a venir en contra de Israel. No, hay batallas que tenemos que saber nosotros
si las vamos a poder ganar para pelearlas. Hay batallas que se ganan mejor huyendo, pero ellos no aprendieron. Dice el verso 17, luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de ellos y mató David de los sirios hacia 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército, y viendo los siervos de Hadarezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Un gran error, ¿verdad? Si hubieran aceptado aquel día las condolencias sinceras de David y no hubieran hecho escarnio de sus siervos, no hubieran venido a ser tributarios de David y hubieran quedado vencidos y avergonzados, y ahora tenían que pagar tributo y servirle a David los que habían quedado. Ahora el capítulo 20 es la continuación de este chistecito que le hicieron, o este numerito que le hicieron a los siervos de David. Dice capítulo 20, verso 1, es bien corto, son 8 versos. Dice, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes, que suelen salir los reyes a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Raba, mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Raba y la destruyó. Obviamente, ¿verdad? Los amonitas habían quedado algunos de ellos pendientes, y nos habla aquí del tiempo en el cual salen a la guerra. Obviamente durante el invierno el pueblo de Israel o ningún otro país salía a la guerra. Era incómodo el frío, la lluvia. Por lo tanto, en el mes de marzo, abril, mayo se dedicaban a labrar la tierra, y una vez que habían labrado la tierra, entonces salían a la guerra, y las mujeres eran las que atendían los sembradíos hasta el tiempo de las cosechas. En el tiempo de octubre, septiembre, octubre, es que los hombres regresaban de la guerra para levantar las cosechas. Dice, mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Raba y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Raba, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. No se sabe si a este punto David era muy sencillo, usaba corona o no, pero ahora ahí se encontró una muy a su gusto, de oro puro y de piedras preciosas. Estamos hablando de valor en nuestros días, millones de dólares. Y esto fue parte del botín, una corona de oro. Sacó también al pueblo que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. David está interesado en acumular material para la casa del Señor, y comenzó a talar árboles, a picar piedra y a preparar todas las cosas para dejárselas listas a su hijo, al cual el Señor le iba a permitir construir el templo. Y como dije, estos son los días en los cuales el Señor le tomó a David como hombre sanguinario, porque era tremendo, ¿verdad?, con las otras naciones, lejos de ser perfecto. Sin embargo, ¿verdad?, siempre se mantuvo firme, confiando en el Señor.
Dice, los hombres de David matan a los gigantes. Estos son los últimos versos. Dice, después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, y Sibacai Husatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lamni, hermano de Goliat Geteo. Él, hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra entre Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en los pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Evidentemente miramos que los filisteos tenían una cierta genética anormal de gigantes, ¿verdad? Y hombres de gran estatura y deformes, porque tenían 12 dedos en las manos, en total 6 y 6, y lo mismo en los pies. Por la experiencia, ¿verdad? En mi vida he visto 3 veces personas que traen 6 dedos. El último dedo no tiene ninguna función, pero si ellos tenían hueso en esos dedos, pues podemos hablar de su ventaja. Podían sostener con más fuerza la espada o la lanza por esa ayuda extra. Pero como dije, las 3 personas que a mí me ha tocado mirar con 6 dedos en las manos, no ha tenido ninguna función. De hecho, algunos de ellos no es hueso, es simple y sencillamente extra tejido con uña, o sea que sí es un dedo, pero no tiene hueso. Este hombre, dice, injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. También los hermanos de David, aquí miramos la administración de David, vemos sus primos que estaban peleando a la par de David. El interés de sus familiares era el mismo que David, mantener la seguridad a la nación y estar agarrados de la mano de Dios. Y esto hizo la diferencia, porque era el Señor quien estaba con él y les daba la victoria. Ahora, en el siguiente capítulo es tiempo de experimentar la paz. David ha subyugado a sus enemigos, pero ahora él va a tener una guerra interna. Ahora él va a ser su mismo enemigo, porque vamos a mirar que el orgullo toma mano de David. No se pierda el siguiente capítulo. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por tu palabra, Señor mío y Dios mío. Son guerras, Señor amado, que tal vez no les encontremos, Señor del cielo, mucho valor espiritual. Sin embargo, Padre, yo sé que nos estás enseñando, Señor mío y Dios mío, en el ámbito espiritual, que también, así como David expandió sus dominios, así también nosotros espiritualmente tenemos que seguir luchando, Señor amado, y no bajar la guardia, Señor amado, porque cierta y verdaderamente dice tu palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero podemos decir con toda confianza, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y Él es el que va peleando delante de nosotros, derribando titanes en nuestro camino. Señor, gracias por la victoria que tú nos has dado esta semana, y pedimos que tu presencia nos acompañe, Señor del cielo, en los días venideros. Padre, asimismo, toma control de aquel que está triste, afligido, desesperado, maravilloso Dios, que ha perdido su paso, sus sueños. Señor del cielo, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Maravilloso Dios, tú eres el Dios que levanta nuestras cabezas y nos da la victoria. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos
Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.